Bueno, entonces vamos a grabar. Ok, sobre todo porque yo voy a editar esta clase y se las voy a devolver a ustedes con la clase que acabo de hacer. Bueno, entonces vamos a continuar el proceso. Voy a hacerle como como un resumen de lo que acabo de hacer con la clase anterior sobre el tema de la operacionalización de variables, porque eso es lo que vendría ahora en sus proyectos. Ya, lo que estuvimos haciendo hasta el primer parcial fue ver qué traían, qué tienen, o sea, cómo están, digamos, construyendo el objeto de estudio, que ese es uno de los conceptos que puede aplicarse para esta parte de lo que también se llama anteproyecto. Entonces, muchos no consideran como importante hablar de este tema, de la operacionalización de variables. A algunos les suena como muy sencillo, como que muy elemental, que los investigadores no deberían hacer eso. Yo diría que es como la empresa que utiliza formalmente contabilidad. De hecho, se lo exige, ¿verdad? El mismo Estado. Pero hay quienes tienen su negocio y no llevan contabilidad. Eh, y eso no quiere decir que la contabilidad sea innecesaria, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Es un conocimiento, vamos a decir, instrumental, un conocimiento técnico, un conocimiento. El nombre que le damos a esto es metodología y sí tiene una importancia al momento de formular un proyecto de investigación. Así que por esa razón estamos hablando, ¿verdad?, de operacionalización de variables. Como estamos en sociología, a veces hay que justificar un poco más la importancia de la operacionalización porque puede existir la creencia, de hecho yo pienso que sí, está esa creencia que la operacionalización sea algo como innecesario, como algo ligado a investigaciones tradicionales, que positivistas, que empírico-analíticas. O sea, hay una resistencia de algunas personas al tema de la operacionalización. De hecho, hay carrera, yo diría que más que todos los que trabajan en investigación cualitativa, ¿ya? Han desarrollado un discurso antimetodológico, ¿ya? En algunas cosas pueden tener razón, ¿ya? Incluso algunos pensando desde la filosofía, pero no es la misma cosa. A ver, la filosofía, en el caso de la epistemología, que es la parte de la filosofía que se ocupa de la ciencia, se pudiera entender que el investigador, en el caso, por ejemplo, de investigación cualitativa, el investigador es el elemento principal, ¿no? Entonces, el sujeto de la investigación importa más o importa tanto como el objeto de la investigación. Entonces, se supone que las investigaciones tradicionales, el investigador se sale del proceso, o sea, se sale de la relación, ¿ya? Más bien se concentra la investigación en el objeto, ¿ya? En la cosa que va a investigar, ¿ya? Entonces, eso tiene, vamos a decir, una trampa, sí, de hecho tiene una trampa, porque si el sujeto no se cuestiona, ¿verdad? Como si el sujeto fuera una máquina, ¿ya? Pero el sujeto no es una máquina. El sujeto siente, percibe, tiene prejuicios, ¿verdad? Tiene teorías, y ya de hecho cualquier acercamiento que uno haga a la realidad ya tiene un interés, que ese interés le llamemos intrateórico o extrateórico, como un autor colombiano, Carlos Vasco, ¿verdad?, que planteaba, comentando un artículo sobre Habermas, sobre conocimiento e interés, decía que había intereses intrateóricos y extrateóricos. Los intrateóricos hacían referencia, digamos, al método, por plantearlo de esa forma, al enfoque epistemológico, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con más el tipo de investigación. Pero los extrateóricos tienen que ver más con esos intereses que hacen que, ¿por qué es más importante, verdad?, trabajar este tema o este otro debido, verdad?, a coyunturas políticas, contexto, verdad?, geográfico, etcétera. Entonces, intereses de tipo económico, político, cultural. Bueno, en investigación social
se habla mucho de estos intereses estratégicos. Yo diría que incluso pesa en algunos exageradamente el interés estratégico que terminan haciendo otra cosa, terminan haciendo más ideología que ciencia. Ya, porque, por ejemplo, si alguien que cree que realmente la ciencia es un instrumento político, de hecho, la ciencia se utiliza, ¿verdad? En todo el tiempo la ciencia la han utilizado con propósito, ¿verdad? Político, pero eso no quiere decir que no exista ciencia. Ya, la ciencia es autónoma en cuanto a que, y si no fuera autónoma, entonces no podríamos realmente estar hablando de ciencia, ¿verdad? Porque lo que hace que realmente algo no sea ciencia es que primen los intereses estratégicos, intereses políticos, económicos, culturales, religiosos, etcétera, sobre el proceso de conocimiento en sí, de la realidad. La ciencia lo que busca es conocer la realidad hasta donde se pueda. Ahora, que esa realidad tiene unos prejuicios, sí, es cierto, ¿verdad? De alguna manera el investigador es parte de un contexto. De hecho, hay teorías que se acomodan más a unas ciertas visiones del mundo que otras, y de allí que casi sea inevitable que en la ciencia se filtren intereses estratégicos. Eso no quiere decir que entonces la ciencia debamos clasificarlo por el tipo de interés estratégico, valores, etcétera, criterios de cualquier otro tipo, aún esos que son filantrópicos. Nosotros pudiéramos decir, no, los que tienen que ver con la emancipación. La sociología tiene bastante de eso. Entonces, el interés entonces de emancipación, de liberación, terminaría sesgando todo el proceso investigativo. O sea que vamos a investigar y vamos a ver lo que queremos ver, no lo que es, ¿verdad? La realidad. Ahora, en la investigación cualitativa, aún esto que estoy diciendo también se convierte en problemático desde perspectivas que uno dice miércoles, ¿cómo es posible que se filtraran allí, por plantearle algo, el budismo, ¿verdad? O ciertas visiones orientales acerca de lo que es la realidad? Entonces, que la realidad es apariencia, que realmente no conocemos la realidad, que la realidad de alguna manera está definida es para los sujetos, o sea, los sujetos son los que definen, ¿verdad?, la realidad, pero entonces ahí vendría también otro problema, y es que el sujeto no está solo. O sea, que no puedo decir que, o sea, mi realidad, porque es que si yo comparto, ¿verdad? ¿A qué le estoy llamando mi, ¿verdad? Comparto escenario, comparto contextos con otros, entonces ya no es mi realidad, o sea, es la realidad dentro de un contexto determinado. Y a esa investigación sobre esos contextos, en términos de validez, le llamamos validez naturalística. O sea, algo es válido dentro de un contexto determinado donde se hace la investigación. Hasta ahí está bien, ¿ya? Pero eso de que realmente la investigación no debería prestársele mucha atención a los problemas del tipo de investigación y del método, porque de alguna manera la realidad es construida por el mismo investigador o es definida por el mismo investigador. Es una forma de salirse olímpicamente de la ciencia, o sea, en otras palabras, filtrar la ideología y ponerle el nombre, ¿verdad?, de que la producción ideológica sea científica. Hay que tener mucho cuidado en sociología de hacer eso. O sea, entonces, ¿que necesitamos la metodología? Pues claro, o sea, la metodología, digamos, es el medio que nos permite pasar o contrastar o comprobar o corroborar, ¿verdad?, lo que tenemos inicialmente como saberes previos en términos de teoría frente a la realidad. O sea, ahora, que eso no anula que existan paradigmas, ¿verdad? Tanto disciplinarios como epistemológicos. Eso es cierto, hay, ¿verdad? No hay una sola forma de ver la realidad. Eso no quiere decir que sean diversas realidades, sino que la percepción o la representación de la realidad es diversa de acuerdo a unos marcos de referencia. Eso es válido. Entonces te puedes instalar en una u otra teoría, como también el investigador puede definir uno que otro, ¿verdad?, tipo de investigación. Que a veces se confunde
incluso los tipos de investigación con marcos disciplinares. Por ejemplo, que alguien piense que porque está dentro de una investigación de corte marxista, entonces no puede hacer encuesta. Pues de equivocación. Hay una famosa encuesta obrera, ¿verdad? Que se le imputa a Marx. Entonces, y hay investigación de tipo cuantitativo incluso que se le imputa a Marx. Hay investigación que pudiéramos decir empírico-analítica, o sea, de enfoque empírico-analítico, descriptivo, ¿verdad? Que se le imputa a Marx. Pero no por eso, entonces, nosotros ubicamos a Marx como positivista, ¿verdad? O sea, lo vemos más desde un punto de vista histórico, hermenéutico, para plantearlo dentro de la clasificación de paradigma de la Escuela de Frankfurt. Así que el tema, ¿verdad?, de la metodología es lo que nos permite de alguna manera pasar de la teoría, ¿verdad?, a los datos, ¿ya? Ese es, digamos, el valor de la metodología, ¿verdad?, de la investigación, servir de puente entre los marcos de referencias teóricos o conceptuales y los datos. ¿Qué nos asegura eso? Nos asegura poder dar muestra de lo que estamos haciendo. O sea, yo pude llegar ayer, desde ayer estaba planteándole a los profesores acá del programa de sociología que yo publiqué un trabajo en 1992 sobre Bencos, Benco Piojo. Yo le pregunto a algunos de ustedes han el líder cimarrón, ¿verdad? Que se consideraba casi un rey, ¿verdad? Y su esposa reina, africanos que, bueno, crearon el Palenque de Matuna, bueno, todo ese tipo de cosas, y que mi pueblo, el Banco Magdalena, pudo haberse llamado Bencos, y la razón por la que pudo haberse llamado Bencos, bueno, eso fue una publicación en 1992 con la Universidad del Norte, pero, o sea, como esos hechos que no se pueden probar porque están, digamos, en el pasado. Además, incluso no existen registros históricos escritos, sino tradición oral. Aún así, hay la posibilidad de generar una serie de indicios, ¿verdad? Incluyendo los de, ¿verdad?, tradición oral, para poder, encadenando todos esos elementos, decir, es posible que, por ejemplo, Orlando Falborda, en algún momento yo comentaba eso, vale, hice una captura de pantalla, una carta que una vez me envió él, donde decía, bueno, ¿dónde te voy a encontrar esta vez? En tu patria, en tu tierra de Bencos, ¿ya? Bueno, él cuando le conté la historia, dijo, bueno, sí, fue posible, claro, eso no hizo parte de la historia doble de la costa, porque el banco quedó, y fíjate, esa también es esa idea de por qué el banco, a pesar de que el banco está planteado ahí dentro de la historia doble de la costa, en su cuarto tomo, que podía haberse creado, podría crearse una provincia, ¿verdad?, del banco, igual que la de Monpós y las otras provincias, porque el banco quedó fuera. Entonces hay una interpretación, o sea, por lo menos yo hago una interpretación que puede no ser correcta, ¿verdad?, porque Falborda, sin darse cuenta, dejó el banco por fuera cuando el banco ha podido tener la importancia. Si él hubiera visto que Bencos vio, podía haber sido, digamos, influyente en la creación de ese, digamos, de la refundación del banco, porque fue una refundación por negros libertos de las minas de Loba, que quizás recibieron y no eran libertos porque, ¿verdad? Porque por acto de liberalidad de los dueños de la mina, por ejemplo, el caso de María Ortiz, sino por la presión, ¿verdad?, del movimiento cimarrón que llevó a que, ¿verdad?, ellos quedaran en libertad. Y gracias a su líder, todo esto que estoy planteando es conjetura. Ahora, que se dicen que son libertos, sí, se dice que son libertos, ese es un indicio. Que llegaron al banco, otro indicio, ¿verdad? Es que Bencovio existió, sí, no es una leyenda, existió. Ya que el banco, antes de llamarse el banco con el artículo, se llamó banco, también hay indicios notariales, etcétera. Que hay tradición oral de alguien que dijo que, ¿verdad?, que el banco pudo haberse llamado Benco, y que, ¿verdad?, que el hijo de ese alguien, ¿verdad?, ya anciano, también dijo que así era, y que hubo un historiador local que recogió esa información, también lo hay. O sea que nosotros
aún en la investigación, ¿verdad? Histórica y investigaciones, por ejemplo, de corte antropológica, donde no hay, ¿verdad? El registro del dato que está escrito en algún momento por alguien, aún allí, para los procesos de investigaciones se requieren, de alguna manera, unas ideas fuerzas, unos elementos, ¿verdad? Un marco de referencia. Esos marcos de referencias teóricos no están sueltos. Esos marcos de referencias teóricos regularmente en sociología hablamos de categorías, pero es que las categorías son una forma, pero son conceptos muy generales que si se operacionaliza llegan a esos que estoy llamando indicios, a esos que estoy llamando, que en metodología se conocería más como indicadores o características. Así que es necesario hacer operacionalización de variables. Pues claro que hay que hacer operacionalización. No importa si la investigación es cuantitativa o cualitativa, así lo decía, ¿verdad? En la clase anterior, de algunas tendencias, por ejemplo, desde la antropología, pero también en la sociología es marcado eso, de decir, bueno, es como la canción aquella que dice que no hay camino, que caminante no hay camino, que se haga camino al andar, o sea, que el proceso metodológico, ¿verdad? Surja en el mismo, es más, existe hoy una tendencia dentro del marco, ¿verdad? De los procesos de investigación para la innovación. Se habla de una ciencia modo 2. ¿Qué es la ciencia modo 2? Es, digamos, el desarrollo científico en el contexto en el que, ¿verdad? Se encuentra. O sea, no es que el investigador piense la ciencia sin un interés, vamos a llamarle orgánico. Y de hecho estoy utilizando un concepto que puede tener ciertas definiciones de tipo teóricas, ideológicas, de eso, de investigación, de investigador orgánico. En Orlando Falborda encontramos esa referencia, el investigador orgánico, que parte de Gramsci, una visión, ¿verdad? También de la sociología marxista. Pero cuando estoy utilizando orgánico es el que se relaciona, el que se articula íntimamente con alguien. O sea, no estoy dándole el concepto marxista, ¿verdad?, del investigador hacia los procesos de emancipación. Claro que todo investigador tiene sus intereses estratégicos, acabo de decir, pero eso no quiere decir que sean los que primen. O sea, si en una investigación no prima la investigación intrateórica, podríamos decir que eso no es científico. Ya, porque entonces lo que está planteándose, ¿verdad? Si es el interés, perdón, extrateórico el que prima, entonces lo que estamos diciendo es que es ideología. O sea que en búsqueda de eso que se dice que es emancipación, entonces deformamos la realidad y acomodamos la realidad conforme a lo que queremos ver de la realidad y a lo que queremos hacer, ¿verdad? En la realidad. La investigación siempre va a ser sobre los hechos, ¿ya? Y no decir que sea sobre los hechos es plantear la idea durkheimiana o kantiana, ¿verdad? De ser, digamos, descriptivos. Una investigación que no parta de la descripción, ya pudiéramos decir que no es investigación. ¿Por qué? Porque toda realidad, así es, interpretemos, comprendemos, expliquemos, requiere de la descripción. O sea, el punto de partida del conocimiento de la realidad es la descripción, es lo concreto que está allí, ¿verdad? Que es necesario conocer de alguna forma. Entonces, el investigador, partiendo de una teoría, y vamos a suponer que él no tenga clara la teoría, porque diga, bueno, yo todavía no entiendo, lo que estoy viendo es un problema de la realidad, pero él debe definir un tipo de investigación, una metodología que le permita llegar. De hecho, ¿quién le dijo que era investigador? ¿Ya? Si alguien investiga es porque consciente o no, tiene unos ciertos saberes que le permiten tratar de indagar sobre la realidad para saber qué hay allí. Lo otro, que si se queda en la descripción, o si se va hacia explicaciones, o si va a la interpretación, o si va a la comprensión, ya es otra cosa, pero la metodología es fundamental dentro de los procesos de investigación. Algunas personas, yo recuerdo al profesor José Padrón, de Venezuela, ¿verdad? En un postdoctorado, y bueno, ahí pues tuvimos una discusión, porque es que yo no es que
de algunos sacralizo la metodología de investigación en términos de que la metodología de investigación sea lo más importante del proceso investigativo. No, no es lo más importante. O sea, lo más importante, aparte, incluso más importante que la teoría, que en la investigación, porque pues, la teoría está, yo diría, por encima de la metodología. Además, la metodología se deriva incluso de la teoría. O sea, la metodología es lo que de alguna manera es como la columna vertebral que le da consistencia, ¿verdad?, a la teoría. O sea, eso es, digamos, el valor de la metodología. O sea, la teoría en sí no resuelve nada. O sea, la teoría es una construcción que es previa al proceso de investigación. Eso es la teoría. Todos los saberes, obviamente escrito, porque si no es escrito, entonces no es teoría, ¿verdad? Debe estar reflejado, llámese en libros, artículos, como sea, ¿verdad? Trabajos de grado, pero debe estar consignado, debe estar por escrito cuáles son los referentes que previos a la realización de la investigación. Pero el investigador, antes de llegar al lugar, ya ha definido unas estrategias, una manera, ¿verdad?, de ver esa realidad. Aún, por ejemplo, en investigación etnográfica, que a veces es tan radical en cuanto a que, ¿verdad?, se enfatice mucho en la observación, ¿ya? Sí, escuchaba yo una profesora de antropología ayer, ¿ya? El hecho de tú llegar con una grabadora a una comunidad ya generó una cierta alteración en la gente porque a quién estás entrevistando. Imagínate una investigación sobre violencia, ¿verdad? Y tú llegas con una grabadora, ¿ya? Y estás exponiendo incluso a la persona a la que puedes estar entrevistando y esa persona puede no estar dándote la información correcta precisamente porque tú indirectamente la estás señalando. Entonces, cómo llegar, ¿verdad?, a una realidad. Cuando la realidad son personas, o sea, cuando la realidad no son cosas, no son personas. Bueno, eso requiere en todas las disciplinas, obviamente en la sociología, requiere unas ciertas maneras de, ¿verdad?, llegar a hacer contacto con la realidad. Y dentro de esas maneras debe generarse unas estructuras, ¿verdad? Unas estructuras ojo con el concepto, entonces dirá, bueno, esto es estructuralista, ¿verdad? La investigación de investigación es cuadriculada. Serían, digamos, dos extremos. O tú estructuras tanto las cosas que no te permite por esa estructura ver lo que tienes ahí, los fenómenos que vas a investigar, o tú no estructuras nada y entonces espontáneamente, ¿verdad? Vas a llegar a una serie de conclusiones erróneas porque aún inconscientemente tú vas a permitir que te gusta y que no te gusta o que cuadra o no cuadra, ¿verdad? Con las ideas que más te agradan o desagradan con respecto a algo. Entonces, o sea que la investigación en ese caso debe tener unos referentes, o sea, el referente, ¿verdad? Previo de unos marcos generales para ver la realidad, ¿ya? Y también la flexibilidad que pueda tener esos marcos. O sea, ver, es que como lo que están observando ustedes, hay un recuadro verde, ¿verdad? Y ahí estoy yo. Parece que está bien enfocada, ¿verdad? La cámara porque me permite ver esto que tengo atrás es un cuadro, o sea, mandado a hacer, ¿verdad? Es de una fotografía y tiene un puzzle, pero si yo ruedo la cámara, ¿verdad? Hacia la derecha o hacia la izquierda tengo una cortina, ¿verdad? De hecho, la mano en este momento no se ve porque está fuera del cuadro y de este lado tampoco se ve porque se ve fuera del cuadro. Ahora, en la investigación regularmente vamos encuadrándonos, ¿verdad? O sea, pero tenemos inicialmente un cuadro y después si los fenómenos de la realidad se van moviendo, pues nosotros también tendríamos que estar ya enfocándonos. Ahora, eso, ¿verdad?
aunque lo planeado en una investigación regularmente no es lo que termina uno haciendo, dime tú si no tienes un plan. O sea, tú lo puedes pensar, a mí me gusta pensar incluso con los ejemplos más cotidianos, ¿ya? Cualquier cosa que tú pienses hacer, comprar la bicicleta, la motocicleta, el carro, o sea, si tú no tienes un plan, o sea, de pronto nunca lo tendrás, o sea, regularmente la vida de nosotros no es totalmente fortuita, ¿ya? O sea, la vida de nosotros, y alguien me hacía una pregunta en la clase anterior sobre el sentido, yo decía, claro que el sentido va, trasciende incluso a los datos mismos, o sea, ¿hacia dónde vas? Tú tienes un punto de partida inicial, ¿verdad? Que es tu formulación de problema de investigación y tienes un punto, ¿verdad? Final, que es incluso la importancia para ti de la investigación, el propósito que cumple. O sea, esos son, digamos, los dos referentes. Entre esos dos referentes está la realidad tal como la ves, ya tal como la estás percibiendo, que puede tener un sesgo, pues definitivamente en sociología siempre pensamos que ese sesgo está allí, que lo que tendría que hacer el investigador es estar consciente, ¿verdad?, de los sesgos, no tener, ¿verdad?, o sea, la cuestión hipócrita, ¿verdad?, de no decir que puede haber, ¿verdad?, un sesgo. Por ejemplo, yo digo, la teoría del diseño inteligente o la teoría de la complejidad irreductible, ya tiene una conexión con el cristianismo, de hecho, pero no importa, desde el punto de vista científico, no importa si se conecta o no se conecta, ¿verdad? Al cristianismo. Lo que importa es cuál es el planteamiento, ¿verdad?, que hace la teoría. Por ejemplo, que si en un sistema se le quita una parte de un sistema, llámese ese sistema, la vista, llámese el sistema respiratorio, el sistema deja de funcionar como tal. O sea, es imposible que no estén todos los elementos del sistema para que el sistema funcione. Y eso es, digamos, la idea que hay allí, y eso es lo que tendría que probarse, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo no pudo haber surgido los elementos del sistema de manera gradual, sino que todos tenían que estar en un solo momento, ¿verdad?, ya definidos, ya con su función determinada, con su propósito dentro del marco, ¿verdad?, del mecanismo, llámese vista, llámese cualquier otra cosa. Eso es lo que importaría probar, no lo que está detrás de eso, que en este caso sería la idea religiosa, etcétera, ¿verdad? De que el mundo no pudo ser que surgido al azar, sino que es una creación inteligente. Entonces, en la metodología, que es, digamos, es la materialización del proceso, ¿ya? O sea, ¿cómo así? O sea, el proceso mismo, vamos a decir que el proceso es el método, ¿ya? El proceso, ¿de dónde se deriva el proceso? Del marco, ¿verdad? Teórico, ¿ya? Y hay un procedimiento, el procedimiento es la parte específica, o sea, cómo se expresa el proceso. O sea, la metodología es un procedimiento. O sea, ¿qué hacemos? Es más para el hacer. El proceso es cómo lo voy a hacer. El proceso es más general. El proceso hace referencias al método. La metodología es cómo aplico el método. De qué manera llego yo a la realidad. Porque es que, o sea, a ver, la realidad es, y aquí hay una discusión incluso epistemológica, la realidad es racional. Me dirán, miércoles, esto suena como a hegeliano. Ya, yo te diría, a ver, ¿cómo podemos hablar de ciencia si no hay una lógica inherente a ¿verdad?, a cómo funciona la realidad? Nosotros, si podemos decir algo sobre la realidad y si eso que podemos decir es válido, es porque hay una manera cómo se estructura la realidad, cómo está concebida la realidad, cómo ocurrió, o sea, qué fue lo que pasó, o sea, cuáles son los sucesos que hay que encadenar. Entonces, si todo lo que ocurre implica que hay unos sucesos, hay unos hechos, ¿verdad?, unos elementos que están relacionados, la labor del científico es cómo conectar esos sucesos, o sea, de la manera cómo ocurrió, ¿ya? O cómo producir, en el caso de que fueran investigaciones experimentales, ¿ya? Cómo producir un cierto hecho a partir de otros.
En todo caso, eso implica una racionalidad, o sea, la metodología no es otra cosa que una racionalidad para aplicar, ¿verdad? Unos pasos que me permitan indagar, saber algo sobre la realidad que estoy indagando. Eso es el valor de la metodología. Y para poder hacer eso, yo necesito, ¿verdad? Operacionalizar la realidad. O sea, poder saber cuáles son los elementos, ¿verdad? De la realidad que es necesario, ¿verdad? Determinar, identificar. Yo puedo estar hablando, vamos a suponer del conflicto, ¿verdad? Armado. Vamos a suponer dos poblaciones que están juntas. En una hubo una masacre y en otra no. O sea, bueno, sí, los hechos de la masacre podríamos identificar los actores y todo ese tipo de cosas, ya posiciones políticas de eso. Ahora, ¿por qué estando juntas esas dos poblaciones, por qué en una se dio esa masacre y por qué en la otra no se dio? O sea, ¿qué es lo que pudiera permitirnos entender que en una se dieron unos hechos debido a, ¿verdad? Elementos que hacen parte de la interpretación de esa, de la realidad, ¿verdad? Porque la realidad no es casual. O sea, si todo lo que sucediera por accidente, no habría lugar para la ciencia, así de sencillo. O sea, la ciencia, es más, la ciencia natural es la evidencia más grande de eso. O sea, nosotros en ciencia natural estamos descubriendo leyes. O sea, el mundo se expresa con leyes que son fenómenos repetitivos, constantes, ¿verdad? Que se relacionan determinadas variables. En lo social, así no queramos, también existen, ¿verdad? Tendencias, existen. Ahora, que nosotros modificamos la realidad, ¿ya? Eh, como pudiera un físico tratar de cambiar un elemento en otro, ¿verdad? Un químico, ¿verdad? O alterar esa realidad. Hoy que incluso estamos hablando hasta de transhumanismo, o sea, como, ¿verdad? Que cambiaría, entre comillas, el concepto de hombre, ¿verdad? Porque si le que incluimos a que la máquina es parte o puede ser parte o se puede integrar al hombre, entonces, ¿cómo decir que ya no es un hombre? Ya, porque está alterado por algo que es externo ahí, que es construido por el mismo hombre, ya no nació con eso, o sea, es un servomecanismo, un mecanismo que implantado ahí ahora, en esencia, eso no es lo que interesa. O sea, ¿qué es lo que hace, digamos, humano a alguien? Ahí habría también, ¿verdad? Una discusión. O sea, que así sea que nos instalemos en paradigmas cuantitativos, cualitativos, en visiones diferentes, ¿verdad? De la realidad, siempre hay una proyección del investigador de acuerdo a unos marcos ideológicos, pero también existen unos elementos que nos permiten ir llegando, ¿verdad?, a describir, interpretar, comprender, explicar la realidad. O sea, no existe investigación sin esos cuatro elementos y eso es una cosa que a mí me gusta dejar muy claro. O sea, que la realidad está allí, sí, la realidad está allí. Por fuera del investigador, sí, por fuera del investigador, porque si la realidad no estuviera por fuera del investigador, entonces no es realidad, así de sencillo. O sea, la realidad tiene que haber una realidad para que haya verdad ciencia, para que haya investigación, ¿ya? Que esa realidad es percibida de manera diferente, totalmente de acuerdo. Se percibe desde doxa o epistemas, se percibe desde la ideología, se percibe desde diversas teorías. Eso es también real. Ahora, los niveles de conocimiento de la realidad que definen los paradigmas, también eso está allí. Pero aquí, y repito, y yo no quería quedarme como en la misma charla que acabo de dar, pero me ha tocado quedarme en este momento para, digamos, pasar al aspecto, vamos a decir, metodológico, o sea, operativo de la realidad. Porque cuando uno define metodología, muchos piensan que la metodología es como una especie de muleta. Pero, a ver, ¿y las muletas sirven o no sirven? ¿La silla de ruedas sirve o no sirve? O sea,
tienen un servicio, o sea, ¿puede una persona andar sin muleta? Tal vez, o sea, o sin silla de ruedas, no sé, tal vez, pudiera, moverse, pero la metodología nos permite movernos en la investigación, nos permite, ¿verdad?, pasar de un lugar a otro, ¿verdad? Como medios que el investigador utiliza. Algunos son más flexibles que otros. Por ejemplo, la investigación acción participativa es muy, muy flexible y aún así, si uno estudia investigación acción participativa desde varias perspectivas, tiene unos ciertos pasos. O sea, no es que comenzaste a hacer investigación acción participativa apenas llegaste a un lugar, ¿ya? O sea, hay unos elementos, o sea, hay unos pasos. O sea, cuando uno habla incluso del método científico, no son los mismos pasos quizás para todos, pero sí hay pasos. Lo importante es que hay pasos, ¿ya? Que hay métodos y que esos métodos no funcionan solamente en la lógica, sino que esos métodos tienen que estar conectados a la realidad y esa conexión entre la lógica y la realidad es lo que nosotros llamamos metodología, esa conexión. Y para poder conectarlo, entonces es necesario poder desagregarlo para verlo mejor. ¿Ya? Entonces, de allí la importancia, no importa si tú estás en la investigación que quieras, en la disciplina que quieras, siempre es importante la operacionalización de las variables. Ahora, piensa en una cosa, piensa en los datos. O sea, ¿cómo vas a hacer investigación sin datos? ¿Ya? Si el dato es, digamos, el ladrillo, la piedra, con el que se construye todo el edificio. O sea, a ver, toda la teoría no es otra cosa que una conexión de datos de una cierta forma. O sea, eso es una teoría. O sea, no existe teoría sin datos. ¿Ya? Para que haya teoría tiene que haber datos. Ahora, ¿puede haber datos sin teoría? Eso es cierto. O sea, como puede haber ladrillo suelto, piedra suelta, arena suelta. ¿Ya? O sea, los datos implican una, ¿verdad? Una manera, un elemento que encaja, encuadra dentro de un diseño, ¿ya? Y eso es, ¿verdad? Lo que hace el investigador. O sea, tiene el marco general y tiene una cierta estrategia. Incluso alguien hablaba de tecnología, o sea, una manera de hacer, ¿verdad? De construir conocimiento, ¿verdad? De ir de la teoría a los datos a través de mediaciones. Esas mediaciones metodológicas, llámense tipo de investigación, no importa si estamos hablando de la diversidad de tipos de investigación cuantitativas o cualitativas, requieren, ¿verdad?, de procesos operacionales, o sea, requiere que tú, ¿verdad?, definas las columnas en las cuales los datos encajan, ¿ya? Porque, o sea, todo tiene columna. O sea, no existe edificio, o sea, si pensamos en la metáfora de que la ciencia es como un edificio, ¿verdad? Que tiene incluso varios niveles, varios pisos, ¿verdad? No existe edificio sin columna. O sea, sin algo ¿verdad? Que lo amarre o que sea el equivalente de la columna. O sea, que permite que todo, ¿verdad? Esté integrado en una manera de ver la realidad. Y esos elementos tienen que encajar, ¿verdad? A mí me gusta la idea, incluso tengo una imagen, un día de esto la coloco también de fondo porque la utilicé en algunos videos, unas imágenes como la diversidad de imágenes de la ciencia. Es más, aquí, en la que tengo acá atrás, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí ya un puzzle, ¿no? O sea, como no sé si se alcanza a ver allá, pero aquí está la fotografía que hay aquí, ¿verdad? Sobre la Vía Láctea está, digamos, separada, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos integrar una cosa con la otra y otra cosa con la otra para formar, ¿verdad? Ese cuadro de lo que nosotros acá llamamos como el rompecabezas, o sea, el proceso de armar ese rompecabezas o ese puzzle es un procedimiento. Vamos a decir, el marco, yo cuando armo puzzle, que muy pocas veces lo hago, lo primero que hago es
definir el marco, ¿ya? Vamos a decir que ese marco, ¿verdad? Es, son las variables, ¿ya? Entonces tengo que ver cuáles son los elementos, las dimensiones, ¿verdad? De lo que está en cada, vamos a decir que aquí hay cuatro variables, o sea, aquí hay cuatro variables, ¿verdad? Los cuatro lados de este marco, ¿ya? Todo lo que está alrededor de cada uno de los lados, ¿verdad? Son las dimensiones, ¿verdad? Y lo más pequeño, ¿verdad? Son los datos, ¿ya? Entonces, armamos esa mirada de esa realidad que delimitamos. O sea, fuera de ese marco, ya sí, hay cantidades de otras cosas, pero no es lo que yo quiero ver. O sea, porque es que ahí donde tú vas a investigar lo que quieres investigar, hay otras cosas, ¿ya? Que de pronto no quisiste ver, ¿ya? A ver, ¿por qué llega un grupo armado a un territorio y por qué no llega al otro? O sea, es condición geográfica, ya estamos hablando de una variable. Es condición política o cultural de la, ¿verdad? Del lugar. Tiene que ver con incluso con nexos de parentesco, ¿verdad? O no, o de rivalidades de poblaciones o tribales, etcétera. Con eso hay unas variables, ¿ya? O sea, cosas que si no las ves, si no las observas, si no, o sea, si no las tienes en cuenta, ¿ya? No te van a permitir construir la manera de entender. O sea, porque la ciencia es esa, es una manera de entender la realidad. Que la diferenciamos de la religión, que la diferenciamos de las ideologías, ¿verdad? De la política, porque son otras formas de ver. Bueno, entonces esas formas de ver la realidad para la ciencia, ¿sí? La teoría, ¿ya? El método, ¿ya? Y las metodologías que implican también las técnicas de investigación. Entonces, esos elementos tienen que estar, no importa en qué ciencia estemos hablando, que tienen que estar en la ciencia. Y para eso debemos tener, porque, o sea, al acercarnos a la realidad, regularmente lo pudiéramos ver como manchas, o sea, vemos muchas cosas allí que nos pueden distraer o que nos llevan a conclusiones diferentes. La mirada, el solo hecho que tú llegues a una comunidad, ya estás alterando, pues si estamos hablando de comunidades pequeñas, estás alterando, ¿verdad? Esa realidad, por muy pequeña que sea. Yo le puedo poner el ejemplo porque es lo primero que se me ocurre. Yo recuerdo que un Juan Valdés de Barranquilla, de la calle 82 con 52, 53, ya cada vez que yo llegaba allí, encontraba a un hombre con la siguiente apariencia. Fíjate hasta dónde llega la observación de las cosas. Ya, un hombre más alto que la estatura promedio nuestra de los colombianos. La apariencia no era de un colombiano, ya, no pudiera ser colombiano, sí, ya. Siempre tenía un libro en las manos, ya. ¿Quién era? No sé quién era, pero siempre estaba allí, ya, siempre estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Quizás era un investigador, quizás era, nunca supe, o sea, pero de hecho, él estaba en un entorno, ¿verdad? Recurrente, iba con frecuencia, ¿ya? Qué casualidad que yo siempre, ahora, ¿cada cuánto iba? Casualidades que de pronto fuera el mismo día, no creo, ¿ya? De pronto era un vecino, ¿verdad? Que estaba allí y que desayunaba en ese lugar y eso lo puede explicar todo. O estaba de vacaciones o se casó con una colombiana, qué sé yo. El punto es que eso que está allí está por alguna razón, está allí, ¿verdad? Y todo lo que vemos tiene un cierto significado, cumple un papel dentro, ¿verdad?, del marco. Y para poder hilar, o sea, relacionar las cosas, necesitamos. Por ejemplo, yo hubiera podido en algún momento comenzar una conversación y decirle, qué calor que está haciendo allá afuera, ¿verdad? ¿Ya?
Y ya comenzó una conversación para después de preguntarle, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo aquí? O sea, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde eres? Y, tal. Y ese es un proceso, que son procesos incluso naturales. Ya los aplicamos para, ¿verdad? Para el mundo cotidiano, pero lo que hace el investigador es recoger datos y tratar de marcarlo hasta que, ¿verdad? Se dice, ah, ya sé o sea, qué está haciendo ahí, quién es, ¿verdad? Ese proceso lo hacemos nosotros de manera ordenada. O sea, la metodología no es otra cosa que, ¿verdad? Organizar lo que vamos a hacer, desde dónde lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Eso es el procedimiento metodológico y para eso requerimos la operacionalización de variables. Ahora, voy a hacer una pausa allí para que me pregunten si me estoy dando a entender o si estoy divagando. ¿Qué qué me dicen? Estoy hablando, todavía no he hablado, o sea, no he entrado, digamos, en materia en cuanto a las variables, sino definir las variables como las columnas dentro de un proceso investigativo que me permitirían, ¿verdad?, construir el objeto. O sea, en otras palabras, las variables son los componentes de ese objeto de estudio. ¿Dónde las vemos? ¿Dónde las comenzamos a ver? La primera vez que nos encontramos con las variables, en los objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, fíjate una cosa, ¿por qué hacemos objetivos específicos? ¿Ya? Porque necesitamos, ¿verdad? Darle una respuesta al objetivo general. Los objetivos específicos nos permitirían, ¿verdad?, alcanzar el general. Pero los objetivos específicos aún tienen que operacionalizarse, tienen que descomponerse. ¿Hasta dónde? Hasta la realidad. O sea, si no llegamos a la realidad, no importa qué realidad estamos nosotros indagando, entonces ya no. Y eso, aún los que no son amigos de la metodología utilizan una metodología, que hay metodologías que son abiertas y otras son como muy cerradas, no importa, pero utilizamos metodología. Como cualquier persona utiliza contabilidad, aunque no utilice la contabilidad que, verdad, se utiliza, o que se aprende en las universidades, cada quien tiene su forma de llevar cuentas, ¿ya? Y eso es contabilidad. ¿Qué me dicen? Hasta ahí está claro, no se ha entendido nada de lo que he querido decir. O no se entiende qué es lo que he planteado. Bien, vamos vamos de ahí, o sea, a otro, digamos, a otro nivel. ¿Ya? Hasta ahí fue una reflexión, vamos a decir, de la teoría de la investigación. Ya, o sea, una reflexión más de carácter epistemológica, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el valor de la metodología y las variables dentro de un proceso de investigación? Proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, dijimos que la parte ya operativa del proceso serían los procedimientos metodológicos, lo que nos permite, ¿verdad?, entrar en contacto con la realidad. Hasta ahí pudiera decir que puedo resumir lo que he dicho. Entonces, ¿cómo hacemos con esas variables o esos factores o componentes del objeto de estudio? Mire que estoy utilizando varias palabras para, ¿verdad?, para decir lo mismo, ¿ya? En la investigación. ¿Qué hago con eso? ¿Ya? ¿Cómo, cómo opero con eso? Mira el concepto que opero. Por eso hablamos de operacionalización, operar, ¿ya? Mira, o sea, incluso cuando hablamos de una operación, ¿verdad? Médica, operación, ¿ya? Estamos en contacto, ¿verdad?, con algo, ¿verdad? Un conjunto de procedimientos con unas técnicas, incluso con unos artefactos. En investigación también utilizamos artefactos, así sea lápiz y papel, una cámara.
o una grabadora, la observación, nuestros ojos, ¿ya? Nuestro olfato. Todo eso, ¿verdad? Hace parte de esos elementos que nos permiten ya entrar en contacto con la realidad. Operacionalización. En metodología se plantea ahora, no sé quién generó de pronto esta propuesta, habría que buscarla en la historia de la metodología, digamos. Ya, ese sería, digamos, un campo de interés para algunos investigadores, la historia de la metodología, porque la metodología tiene historia, o sea, esto, ya, eh, te- eh, yo me atrevo a decir yo tendré 30 libros o algo más de metodología de la investigación, ¿no? Y casi todos dicen la misma cosa, pero esos son recientes, o sea, pero libros, por ejemplo, de hace 200 años no tengo. Ahora, ¿desde dónde comenzó? Bueno, se dice que Bacon, se dice que bueno, hay referencias, pero la metodología tal como la conocemos hoy, ligada a los procesos, ¿verdad?, de elaboración de trabajos de investigación en los pregrados y los doctorados, esto es un fenómeno reciente, fíjate, es un fenómeno reciente dentro de la ciencia, ¿ya? Bueno, como la contabilidad que se establece o se enseña hoy en las universidades no era la misma contabilidad que se enseñaba hace 200 años. O la misma medicina que se, ¿verdad?, enseña hoy en las universidades no era la misma de hace 200 años, eso es evidente. Pero que, o sea, ahora hablamos con unas ciertas precisiones, ¿verdad? O sea, logramos, eh, digamos, un mejor manejo. Yo te diría una cosa, es preferible una persona que maneje algún tipo de contabilidad que alguien que no esté interesado, que no saben incluso qué tiene, ¿ya? Y no puede definir incluso cuáles son sus prioridades y, ¿verdad? Y cuál es su estado real, o sea, porque desconoce los diferentes rubros o elementos, ¿verdad? Que de sus ingresos, de su egreso, etcétera, de su patrimonio. En la metodología, pues a partir de los objetivos específicos, nosotros podríamos decidir varias cosas. Por ejemplo, que las variables operacionalizadas nos permiten llegar a, a los datos, ¿ya? O sea, ¿cómo llegar a los datos? No hay investigación sin datos. ¿Cómo llegamos entonces a esos datos? Entonces, vamos a decir, el procedimiento metodológico es descompón la variable. Si es variable es porque varía, es un factor que varía en las partes de eso. Entonces, a esas partes de las variables se le llama dimensión. ¿Ya? Dimensión. Y mira una cosa, recuerda, no, ya sea que tú definas, cualitativamente tú puedes decir burgueses, proletarios, lumpe, ¿verdad? Eso es pequeño burgués, ya estás haciendo una operacionalización. O sea, siempre estamos haciendo una operacionalización. No necesitas decir es trato uno 2 3 4 5 6. También de la otra manera es operacionalización. ¿Ya? Ahora, que nos lleva a consecuencias diferentes en el marco de una teoría, eso es correcto, pero es operacionalización. Pero mira una cosa, ¿cómo sé yo que alguien pertenece a un estrato, a una categoría social? Ya estoy utilizando incluso otro concepto. Una cosa sería un estrato social y otra cosa que serían de pronto equivalentes, ¿verdad? Viene la discusión teórica de qué tan equivalente es ya estrato y categoría social. O sea, la categoría como una ocupación específica o un tipo de ocupación específica dentro de una clase, categoría social. Yo podría decir, por ejemplo, los maestros, ¿ya? La categoría social. ¿Ya? Los maestros. ¿Dónde están los maestros? Ahora, los maestros dentro de esta estratificación o dentro de esta otra clasificación, o sea, ¿ya? ¿Dónde están los maestros? O sea, ¿cuál es la condición para ser, verdad, este maestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro? ¿Cómo identifico yo a un individuo
y lo coloco dentro de ese marco que tengo para definir algo sobre él. ¿Ya? Pregunta, o sea, a ver, en términos de clase social, ¿quiénes son los maestros? ¿Dónde los ubicamos? O mejor, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Ya? ¿Quiénes son los estudiantes? En términos de categorías sociales y en términos de estratificación social. ¿Ya? Para poder hacer eso, necesitas operacionalizar. O sea, definir dimensiones, de las dimensiones, definir indicadores o características, o sea, algo que me permite decir algo sobre el objeto determinado. ¿Ya? Las características, vamos a decir que son las cualidades. Además, puede ser también cantidades, pero propias de algo. ¿Ya? Esas son las características. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de? ¿Ya? Porque es que en apariencia una cosa puede ser apariencia. Por decirte algo, en apariencia ustedes pueden estar viendo de pronto a alguien, ¿qué será? Caucásico, semita, ¿qué? Yo tengo el que incluso con una observación hasta simple de mí pudiera decir, hombre, el hombre es, es mestizo, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, una serie de lunares, de arrugas que son propias del negro. Y de hecho, o sea, ahora, son evidencias, son unas características que alguien que puede observar, ¿ya? Y dice, no, pues fíjate, en la apariencia se ve de esta manera, pero tiene eso y si va un poco más allá, se encontrará con la familia, por ejemplo, el segundo apellido mío, Flores, ya, que está ligado con otros apellidos, sí es verdad, porque siempre estamos, y ahí vas a encontrar parientes cercanos míos, ¿verdad? Tíos míos, morenos o negros, como tú lo quieras llamar. Entonces, ¿qué tan blanco soy yo? ¿O cómo me clasificas dentro de un lugar cuando yo tengo unas ciertas características? Ahora, que proporcionalmente, bueno, ya ahí vendría los criterios, ¿verdad? Para definir algo, ¿ya? Pero muchas veces, la realidad precisamente y la ciencia está muy llena, ¿verdad? De eso. ¿Va? ¿A qué le estamos llamando? Imagínate conceptos o categorías tan amplias como desarrollados. O sea, ¿quiénes son los desarrollados? Yo vengo diciendo que ya, o sea, ya Europa perdió lo que era. Ya no, nosotros en estos momentos, para mí, estamos mejor que Europa. A cualquiera diría, pero eso es una locura. Pero tendrías que ver en qué marco lo estoy situando. O sea, cuáles son, o sea, esa categoría y esos juicios sobre la realidad, esos grandes elementos que me permite formarme un cuadro de lo que es civilización, ¿verdad? Los elementos de la civilización, de lo que es la modernidad, de lo que entonces yo voy descomponiendo, hasta que llego a una serie de elementos, ya unas características que digo, bueno, fíjate, si estas características están aquí, entonces el concepto de desarrollo dejó, o sea, perdió, ¿verdad? O sea, se desvió, perdió su sentido original. Así que, y desde otro marco de referencia, nosotros podríamos decir que estamos más desarrollados que otros. O sea, todo, allí llegamos a ideas de que, bueno, hay paradigmas disciplinares, igual que paradigmas epistemológicos, o sea, referidos a la forma de hacer ciencia, pero en todo caso, para poder decir algo sobre la realidad es necesario hacer ese proceso de descomposición, de llegar a los puntos, a la célula, llegar al átomo, llegar a la opinión, llegar al dato, ¿verdad? Dentro de una información. Llegar, o sea, el dato es la unidad mínima de conocimiento, ¿ya? Pero el dato por sí mismo no hace nada, no sirve para nada. Es como tener todos los elementos, o sea, como tener los ingredientes tú en una cocina y no tener, o sea, ningún plato preparado, ¿ya? Los datos son esos elementos. Pero los datos juegan un papel importante porque sin datos no existe. O sea, sin esos ingredientes no hay ningún tipo de alimento. Para poder hablar de alimento tiene que haber ingredientes. O sea, no hay otra, ¿ya?
Y lo que necesitamos es ubicar los datos dentro, ¿verdad?, de unos marcos. Y para poder hacer eso, ya sea que parta de los datos, incluso hacia la teoría que yo inicialmente andaba por allí, hasta que me di cuenta que eso, prácticamente, o sea, uno nunca hace eso. Por más que quiera ir de los datos, o sea, si fueras fiel a esa idea de que de los datos puedes construir teoría, siempre te quedarías en la ideología, siempre te quedarías en los datos. O sea, si tú llegas a una teoría o tienes una teoría, es porque de alguna manera hay un marco. O sea, sin marco no hay teoría. Ahora, que comenzaste a construir el marco a partir de, ¿verdad? Entonces, de los datos. No, o sea, datos y marco están allí, o sea, o sea, sin datos no hay, no, ya, no hay marco, ya, o no hay marco sin datos. O sea, tú puedes tener los datos sueltos, ¿sí? Y no llegar a ningún cierre, ¿verdad? Como proceso mental, ahí pensaríamos en la gestal, o sea, lo que tiene que aportar la gestal, como las teorías de las formas, o sea, los conocimientos tienen forma. Tanto así que fíjate que Marx utiliza, por ejemplo, una metáfora, el edificio, es una forma, ¿ya? Otros pueden utilizar el concepto de subsistema, ¿no? ¿Verdad? De sistema y subsistema. Entonces, ¿cómo, verdad? Eso, ¿ya? Son esquemas mentales, o sea, metáforas que nos permiten ver la realidad. O desde el tipo de la complejidad y te plantea la idea, por ejemplo, de rizoma, o sea, son maneras de cuadrar los datos dentro de una forma de ver el mundo. Necesitamos de esas variables que muchas veces en sociología las expresamos como categorías, ¿ya? Lo definimos, cuáles son esos componentes, ¿verdad? De esas categorías, los conceptos que se derivan de esa categoría, ¿ya? Lo operacionalizamos más y definimos los elementos ya concretos que vamos a ver, llamémosles indicadores o características a eso. Y por último, el, el juicio sobre ese elemento cuantitativo o cualitativo, porque toda característica tiene que poder establecerse, valorarse de una cierta forma. O sea, o lo cuantificas o lo cualificas, pero no hay otra. O lo ves de ambas maneras, porque toda cantidad tiene cualidad y toda cualidad tiene cantidad. Entonces, ahí lo podríamos ver. Ese proceso no importa, y reitero, porque es que gran parte del problema yo diría, de la pseudociencia, es que siempre se está tratando de plantear, y los trabajos de grado, discursos que pueden ser buenos ensayos científicos, ¿verdad? Y científicos, porque tuvieron algún rigor, revisaron literatura, hubo encadenamiento de algunos datos, lo acomodaron de cierta forma, pero no hay forma de establecer qué tanto eso, ¿verdad? Puede permitir entender la realidad. No es que no sean importantes, porque si no fueran importantes, incluso gran parte de la investigación cualitativa que están basada más en lo que la gente sabe sobre las cosas, que esos saberes cotidianos, empíricos, tradicionales son importantes. O sea, cómo despreciar entonces el saber que puede tener un intelectual, ¿ya? Pero un intelectual y un científico son dos cosas diferentes. O un chamán, o palabrero, o sacerdote, o líder político es una cosa y otra cosa es el científico. O sea, si no sabemos realmente, si no identificamos qué es un científico, ¿ya? Sobre la base de un ejercicio incluso profesional, o sea, que tiene como profesión la ciencia, uno puede ser mal científico, ya esa es otra cosa, ¿ya? A veces uno le da pena decir que uno es científico. A pesar de que haga parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, evalúe proyectos, haga proyectos, publique proyectos y todas esas cosas. Hombre, el científico es la persona que se ocupa de hacer ciencia. Es una ocupación como cualquier otra, como zapatero, como ser médico, pero tiene unas
porque toda ocupación tiene unos marcos de referencia, o sea, y no todos somos los mismos tipos de científicos. Unos estarán más hacia un lado y otros estarán hacia el otro lado y otros a lo mejor están en el centro y otros ni siquiera cabemos dentro de los lugares establecidos. Por ejemplo, en el caso mío, yo no me ubico regularmente en ninguno de estos paradigmas tradicionales. Entonces yo digo que entonces hago parte de un paradigma dialógico y alguien podría decir, pero fíjate que tampoco es que te escape de esos paradigmas, porque lo dialógico cabe dentro de una forma de ver la complejidad. Ok, ya. ¿Ya? Entonces diría yo, no, pero la complejidad como la veo yo no es la misma complejidad como se vemos desde Morán. Y esa es la discusión, digamos, epistemológica. Pero lo que sí está claro es que si nosotros somos científicos, si estamos preparándonos en la ciencia, hay productos. Y el producto de conocimiento, ¿verdad? Es lo que nosotros publicamos o lo que nosotros presentamos en una ponencia. Y que tiene esos tres grandes ingredientes: teórico, metodológico y técnico. Y dentro para pasar de lo metodológico a lo técnico requieres la operacionalización de variables. Requieres pasar de la variable a las dimensiones, de las dimensiones a los indicadores y expresar los indicadores como índice o atributo y entonces definir, seguramente lo tienes establecido antes, cómo vas a recoger tú los datos para esos indicadores. Por ejemplo, ¿ya? ¿De dónde salen las preguntas de una encuesta? ¿Alguien me puede decir? ¿De dónde salen las preguntas de una encuesta? Yo lo había dicho en una clase anterior. Las preguntas de una encuesta salen de los indicadores, del proceso de operacionalización de variables. O sea, para eso construye uno indicadores, define uno los indicadores. Para de los indicadores, por ejemplo, un indicador, ¿ya? Nivel de ingreso. Entonces, ¿cómo valoro yo el nivel de ingreso? Pues para el caso, dependiendo de lo que esté investigando, defino menos el salario mínimo, de un salario mínimo a tantos mínimos, hasta superiores a no sé cuántos mínimos. Bueno, ya es una forma. Entonces, cuando yo voy a preguntar, voy a de pronto decirle si es una encuesta, o sea, dígame una cosa, ¿cuántos son sus ingresos aquí? ¿Verdad? Y no solamente es eso, porque los ingresos pudieran ser diarios, mensuales, ocasionales, bueno, para ese indicador. Pudiera haber 5 preguntas, 3 preguntas, una sola pregunta para ese indicador. Pero yo veo todo el procedimiento y lo veo claro. Yo veo desde la teoría, ¿verdad? Las columnas de la teoría, que son las grandes variables, ¿verdad? La relación que tienen esas grandes variables dentro, ¿verdad? De la teoría que implica el enfoque epistemológico de la investigación, ¿ya? Y el procedimiento, ¿verdad? Metodológico que me llevó a los datos. Entonces yo tengo una encuesta, ¿verdad? 30 preguntas, 40 preguntas, pero las preguntas, ¿verdad? De alguna manera, si vamos al proceso inverso, ¿ya? Las preguntas están relacionadas con indicadores que me llevan a las dimensiones, ¿verdad? A la variable, ¿verdad? A las categorías, los conceptos claves, ¿verdad? Que me permite darle respuesta. O sea que todo un proceso deductivo, inductivo, deductivo. En otras palabras, cuando hacemos investigación científica, vamos de la teoría a los datos y de los datos a la teoría. No importa en qué paradigma esté, siempre vamos a hacer lo mismo. Teoría a los datos, de los datos a la teoría. No hay otro. Así creas que tú de los datos vas a producir teoría. Que yo, en mi caso personal, yo dudo mucho porque yo casi todo el tiempo fui investigación cualitativa y yo definitivamente toda la investigación cualitativa que yo hacía estaba sesgada por el marxismo. Entonces yo decía, no, pues sí. O sea, si yo todo lo que veo lo acomodo, o sea, y fíjate, la acomodación una, es un proceso mental, acomodo, o sea, lo meto dentro lo encajo, lo encuadro. Así lo veas desde el constructivismo, acomodo. O sea, nosotros miramos
¿verdad? La realidad, acomodamos los datos a una lectura que hacemos de la realidad, que le llamamos teoría. Bueno, yo quiero dejar nuevamente allí la idea, si hay preguntas, para hacer ya el cierre de de la clase que grabaré para que ustedes la puedan ver o el otro grupo también la pueda ver. Ya en clase les mostraré, les pasaré videos, se los mando por aquí incluso, de cómo hacer ese proceso de operacionalización. O sea, ya es lo que yo llamo carpintería, es, o sea, que es lo que a veces se cuestiona mucho en términos de investigación, que es tener el cuidado, ¿verdad? De pasar de la variable a las dimensiones a los indicadores, ¿verdad? Hasta los datos. Bien. ¿Preguntas? Yo sé que hay una pregunta que sí me van a responder, ¿ya? Y me la pueden responder, algunos no tienen micrófono, pero fíjate cómo me la van a responder. Alcen la mano los que estén de acuerdo en que terminemos la clase ya. Ahora, la otra hipótesis es, ¿estarán allí? Porque esa es la otra, con las clases virtuales siempre pasaba eso. Entonces decía yo, Sí, mi esposa que está estamos. pasando por aquí se ríe, ¿ya? Ah, Lice está aquí, pero Paola estará aquí, Paola. Entonces uno llama a veces Paola y Paola no contesta, María está aquí, ¿ya? De pronto Paola está almorzando en estos momentos, me Sí, profe, siento, sí estoy. ah, sí está, o María Paz está hablando por Profe, aquí teléfono, estoy, chateando, profe, sino es ah, que me ha sacado 2 veces sí el está. internet. Bueno, entonces ya sé que están, ya sé que están. Bueno, entonces vamos a dejar allí la clase, yo le voy a mandar como unos ejercicios, unos ejemplos, unos de operacionalización de variables, porque en 15 días que nos vemos, ¿verdad? En 15 días, hágame un favor, háganle una captura de pantalla en estos momentos y la mandan al grupo para yo evidenciar de que hice la clase